Muy buenas tardes. Muchas gracias a quienes se están sumando a esta nueva propuesta de FASGO, la Federación Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia. En esta oportunidad nos vamos a referir a pautas terapéuticas de patología del tracto genital inferior en la mujer. Esta transmisión ha sido organizada por la Federación Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia con la participación de la Sociedad Argentina de Patología del Tracto Genital Inferior y Colposcopía. Tenemos que agradecer a Laboratorios Vallarda por el auspicio que ha brindado a esta transmisión. Aguardamos unos minutos y enseguida comenzaremos con la misma. Lo más importante son los disertantes. El doctor Miguel Tilly, quien se va a referir a infecciones del TGI en la mujer embarazada, actualización, y el doctor Mariano Tosiano, quien se va a referir a discordancia citológica, colposcópica e histológica en la práctica diaria, su situación actual y casos clínicos. Como coordinadora, la doctora Sandra Forneris, también miembro de la comisión de la Sociedad Argentina del Tracto Genital Inferior y Colposcopía, quien es doctora en medicina, especialista en ginecología y colposcopía, miembro de la Sociedad Argentina de Patología del TGI y Colposcopía, es expresidente de la Sociedad Tucumana de Patología del TGI y es ex jefa de consultorio de Patología del Tracto Genital Inferior y Colposcopía de la Maternidad de Tucumán. Agradecemos nuevamente a Laboratorios Vallarda por el auspicio de esta transmisión y los voy a dejar con la palabra de la coordinadora de esta transmisión, la doctora Sandra Forneris. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? El audio, doctora. Perdón. Buenas tardes, noches en realidad. Muchas gracias por haberme invitado para esta coordinación. Bienvenidos a todos, a los disertantes, a los participantes, y quiero agradecer esta invitación, que en conjunto se va a realizar el webinar de FASGO y de la Sociedad de Patología del Tracto Genital Inferior y Colposcopía, con el auspicio del Laboratorio Vallarda. En esta oportunidad, nuestros disertantes van a ser el doctor Mariano Tosiano y el doctor Miguel Tilly, a quienes voy a presentar seguidamente para no interrumpir luego sus propias conferencias. El doctor Mariano Tosiani es profesor asociado de ginecología de la Universidad de El Salvador de Buenos Aires, docente autorizado de ginecología de la UBA, jefe de la División Ginecología del Hospital Naval de Buenos Aires, es vicepresidente de la Sociedad de Patología del Tracto Genital Inferior y Colposcopía de Buenos Aires, y a su vez también es tesorero del comité directivo de SOGIVA. El tema a tratar por el doctor Mariano Tosiano será, como dijo la doctora Patricia Cingolani, la correlación cito-colpo-histológica en la práctica diaria, su situación actual y presentación de casos clínicos. El doctor Mariano Tilly, quien es jefe de consultorio externo del Hospital Eva Perón de San Martín, docente adscripto de ginecología de la UBA, expresidente de ASAIGO ITS y actual secretario del comité científico, forma parte también de la comisión directiva de la Sociedad de Patología del Tracto Genital Inferior y Colposcopía, quien va a referirse a infecciones del tracto genital inferior en la mujer embarazada, nuestra actualidad. Los disertantes tendrán aproximadamente entre 20 y 30 minutos y con posterioridad ellos mismos van a responder las preguntas que ustedes enviarán a través del chat. Entonces, nuevamente agradezco la convocatoria de ambas sociedades y del Laboratorio Vallarda, y dejo la palabra a los excelentes disertantes que tenemos en el día de hoy. Doctor Mariano Tosiano, por favor.
Gracias, Sandra. Buenas noches a todos. Es un honor compartir una mesa con vos, Sandra, con Patricia y con Miguel. Y es un agradecimiento constante a nuestra sociedad, a la Sociedad de Colposcopía, y a FASGO, que nos nuclea a todos. Y la verdad, Patricia, reconocer públicamente todo lo que haces. Realmente es increíble cómo estás atrás de todo esto. Lo digo públicamente porque los preparativos no son fáciles para los que aún no han estado en estos webinars. Bueno, lo lindo es que me han dejado hablar de este tema, que es un tema apasionante, porque justamente en estos días se está tratando de compartir guías, compartir ideas de otras sociedades, de otros lugares en el mundo, en donde en realidad nosotros somos un país que es excelente la formación colposcópica, es excelente en la forma de manejar. O sea, nosotros sabemos pensar. Y en otros países te dicen, bájate una aplicación y fíjate lo que tenés que hacer. Acá aprendemos a pensar. En la Argentina, mis maestros, que justamente esta semana también hubo un webinar de los grandes maestros de la cirugía ginecológica, me enseñaron a pensar. Y por suerte tuve muchos maestros. Y este tema es un tema que yo no necesito que alguien me explique a mí por una aplicación lo que tengo que hacer. Yo tengo que pensar. Yo tengo un criterio, tengo una escuela que me formó, tengo una sociedad, varias sociedades que me avalan con todo esto. Porque es muy frecuente encontrarse con lesiones cervicales que no merecen ser biopsiadas, no tienen características de sospecha y además el cuello no presenta nada que nos llame la atención. Pero no es raro observar en algunos de estos casos discordancias con la citología. Y entonces hacemos biopsias cervicales que quizás no las hubiéramos hecho. Como les dije antes, llama la atención que si bien se hicieron guías de manejo, ustedes saben que la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires y la Sociedad de Colposcopía hicimos guías de manejo en el año 2015 que son excelentes. No tenemos cómo realmente renovarlas porque no hay nada que se justifique que lo renuevo. Pero llama la atención que médicos que no es que no se ajusten, porque las guías, acuérdense, siempre deben ajustarse al criterio de cada médico, pero que está todo para ayudarse, incluso este tema que tenemos acá. ¿Y a qué nos lleva esto? Entonces, a que el paciente empieza a dudar, pero como un médico me dice una cosa y otro me dice otra, si tenemos guías de sociedades que nos avalan, estamos tranquilos. Entonces, hay guías de otros países que no son expertos en colposcopía, ni en patología del tracto genital inferior, que entonces nos dicen qué hacer en general, qué hacer con el médico de atención primaria o el médico de familia, que no es el colposcopista experto a donde nosotros apuntamos. Por supuesto, tenemos una alta incidencia de casos de cáncer de cuello, lo seguimos viendo, pero el problema no está en que en no saber tratar a las pacientes. El problema ya es un problema ya de salud pública, es un problema de catastro, pero el médico especialista sabe, no necesita ninguna aplicación para poder razonar todo lo que tiene que hacer. Entonces, cuando uno le dice a una paciente, voy a hacer una colposcopía, no tengo que dudar, voy a hacer una colposcopía. Y entonces, si yo encuentro una lesión que no se justifica biopsiar, y el PAP no me requiere mayor sospecha, se acabó. No hay ningún problema. Si salimos desde ahí, está todo bien. Y nadie va a discutir si trato lesiones de alto, de bajo grado, si la edad, y no tiene ningún problema. Entonces, el trípode sigue siendo citología, colposcopía, biopsia. Ese es el trípode. Pueden agregarle todo lo que ustedes quieran. Pueden agregarle los factores de riesgo, pueden agregar test de HPV, que es muy útil, que hay que hacerlo, pero mientras no lo tengamos, tenemos que seguir con lo tradicional. Entonces, ese trípode junto con la biopsia nos van a armar el diagnóstico de cada paciente. En la citología vamos a poder detectar lesiones malignas o sus precursores. Obviamente es un método que exige un amplio conocimiento y el que lo haga tiene que ser una persona digna de confianza para poder diagnosticar lo que sea necesario. Y ahí vamos a ver células pavimentosas, con las células superficiales, las células intermedias, las células parabasales y las células profundas que ustedes saben que no tendrían que exfoliar, o por lo menos no exfolian habitualmente.
También se puede ver células cilíndricas, obviamente si hacemos un cepillado cervical es entendible, pero pueden aparecer en un Papa Nicolau, ustedes saben, células cilíndricas provenientes del endocervix, obviamente, y a veces hasta del endometrio. Esto también ayuda. Hoy, ¿cómo es la citología? La dividimos en cambios menores y cambios mayores. ASCUS y LSI. Y cambios mayores, ASCH, HSI y ACG. Sencillo. Eso es todo. No tenemos que andar rebuscándonos con otras nomenclaturas. Esta es la que las sociedades argentinas en 2016, las sociedades de patología específicamente, nos enseñaron a los clínicos qué es lo que tenemos que decir. Y así, si todos hablamos este lenguaje, nos vamos a entender. La colposcopía, o evaluación del tracto genital inferior, es un método clínico que permite determinar el lugar y extensión de la lesión, no utilizado para el screening poblacional, porque acá no estamos hablando de salud pública, estamos hablando del especialista que la ve. El problema es cuando alguien dice, hago colposcopía de más, porque entonces hago biopsias de más. Entonces, como me dijeron alguna vez, mis maestros me dijeron, hice una biopsia que no estaba indicada, le dije yo, y me dijeron, embromate, no la tendrías que haber hecho. ¿Por qué? Porque vos tenés criterio para saber cuándo una lesión es de sospecha y cuándo no es de sospecha. Entonces, nunca voy a llegar a decir, voy a biopsiar una lesión que no es sospechosa, que obviamente me va a dar una lesión de bajo grado. Entonces, esa discusión de que si trato o no trato, es arcaica, porque yo tengo que estar pensando en el criterio de un especialista. Esto es una colposcopía perfectamente normal, con un moco totalmente estrogénico, con el epitelio cilíndrico que se observa y la unión escamocolumnar que está haciendo su metaplasia. Como acá, con un mosaico de revitalización perfectamente observable, lo cual no requiere la más mínima intervención si el Papa Nicolau es negativo, o aún con cambios menores. En cambio acá, yo puedo tener un Papa Nicolau que diga que está todo bien o que es cambios menores, y tengo una lesión totalmente sospechosa. Si yo no hago la colposcopía, bueno, me lo estoy perdiendo, porque ¿qué me cuesta si pongo un espéculo, hago un PAP y hago una colposcopía? Yo todavía no entiendo cuando alguien me dice derivo a colposcopía. La verdad, yo realmente no lo entiendo. Lo entiendo en planes de salud, bien en lo que sería poblacional. No lo entiendo en la práctica diaria, porque no me cuesta nada. Puse el espéculo, pongo ácido acético y miro. Hoy puedo mirar con un celular si no tengo colposcopio. Bueno, localizo la lesión, la guío, voy con el colposcopio, miro dónde voy a hacer la biopsia, no en cualquier lado, porque para eso somos especialistas, y hacemos la biopsia. Y miramos, a ver, hice la biopsia a donde la quería hacer. Entonces voy a buscar la histología, a ver qué me dice. Me va a hablar de si tengo o no una lesión intraepitelial. Y voy a ver una diferenciación y una maduración y la estratificación del epitelio, con una proporción del espesor que muestra la diferenciación. Voy a ver anormalidades nucleares, el patólogo va a informar incremento en la proporción núcleo-citoplasma, la hipertomasia, etc. Todas las alteraciones que ustedes les van a llevar a sospechar una lesión de alto grado de malignidad o una lesión de bajo grado. El espectro de alteraciones epiteliales que comprende las lesiones intraepiteliales fue clasificado cuantitativamente en 3 categorías. Sin 1, sin 2, sin 3. ¿Lo seguimos usando? Sí, lo seguimos usando, ¿cómo no? Es muy útil. Yo puedo decir lesión de bajo grado, no es lo mismo un condiloma bilaplano que un sin 1, aunque quizás haga lo mismo, pero no es lo mismo. Y no es lo mismo un sin 2 y un sin 3. Y hoy más, con la posibilidad que tenemos en hacer la P16. Y entonces, cuando finalmente la OMS aceptó el sistema BT del 2014 y nosotros en 2016 tomamos esa terminología, decimos lesión de bajo grado, condiloma bilaplano y sin 1, lesión de alto grado, sin 2 y sin 3. Pero fíjense que volvemos a hacer otra vez las diferencias en sin 2 y en sin 3. Acuérdense, la colposcopía y la citología son métodos de detección, pero la certificación diagnóstica de la lesión la va a mandar solamente el patólogo, con su examen histológico. Yo no puedo, me parece que tiene algo y trato. No estamos formados así. Nosotros fuimos uno de los primeros países en el mundo en aprender colposcopía. En 1932 viajó Jacob a Alemania
a aprender con Kinselman. Trajo un colposcopio y en el 37 estaba haciendo colposcopía en la Sardá. O sea, tenemos mucha educación colposcópica. Y no solo en Argentina, todos los países de Latinoamérica. Lo tenemos que aprovechar, no dejarlo para otro lado, como dicen los países que no saben hacer esto. Entonces ahí tenemos el trípode. La histología puede ser tanto exocervical y muchas veces requiere también de una biopsia endocervical, estudio del conducto. Nuestras guías que dicen, manejo de mujeres con diagnóstico histológico de SIN1 con correlación colpocitohistológica. Entonces fíjense que principalmente dice seguimiento sin tratamiento por 2 años, o sea, me refiero a Papa Nicolau colposcopía cada 6 meses, y tratamiento en pacientes con factores de riesgo. Después podemos elucubrar si es mayor de 25, menor de 25, mayor de 30, si puedo hacer ahí el test de HPV, todo lo que ustedes quieran. Esto dicen nuestras guías. Ahora, ustedes me pueden preguntar, ¿cómo llegué al diagnóstico de SIN1 si no tenía indicación de hacer la biopsia? Ahí está el tema. ¿Por qué hice una biopsia cuando no tenía que hacerla? Porque yo sospeché, porque soy un colposcopista, ustedes son colposcopistas experimentados, hacen la biopsia y dicen, esto a mí me da sospecha. Entonces les dice SIN1. Perfecto, no hay ningún problema. Entonces, el PAP era bajo grado, la biopsia dice SIN1, pero a ustedes les pareció que estaba más, era de más. Entonces, bueno, podemos esperar. Esto es lo que tenemos que discutir, no la biopsia que no tiene indicación. ¿A qué le llamamos factores de riesgo? Bueno, obviamente la imposibilidad de seguimiento, la enfermedad multicéntrica, porque en esto me detengo. Es muy interesante sacarnos una bandera y decir, no se tratan las lesiones de bajo grado. Claro, y también es muy interesante decir, una chica tiene condilomas en la vulva, en el ano, en el periné, en la vagina, y en el cuello tiene un condiloma viral plano. No, no trato el condiloma viral plano en el cuello porque es el condiloma viral plano en el cuello. Eso es una tontera, directamente sigo y hago el tratamiento de todo. Eso se llama enfermedad multicéntrica. La paciente que es tabaquista también lo tengo que tener en cuenta, porque yo no sé qué va a pasar con esa paciente. Y más aún en pacientes con compromiso inmunológico, como las trasplantadas, pacientes con serología de HIV, corticoterapias, etc. Y la edad, fíjense que la sacamos de factor de riesgo, porque es más como criterio, no como un riesgo en sí mismo. A mí no me molesta si una paciente tiene 20, 30, 40, 50, o es muy jovencita o es muy grande. A mí no me importa eso, porque todos vimos pacientes con cáncer de cuello muy jóvenes y en pacientes muy grandes. A mí la edad la voy a tener en cuenta cuando puedo evitar los tratamientos. Si no, la edad la corro, no me importa. Bueno, y entonces seguimos en el manejo de pacientes con SIN2. Y ahí sí, otra vez, volvemos a los factores de riesgo, la edad sí la voy a tener en cuenta, porque nuestras guías dicen mayores de 25 años o menores de 25 años. Pero no nos parece desacertado si alguien dice a su propio criterio, no, a mí me parece que esta paciente, por más que tenga menos de 25 años, debe ser tratada, porque tiene estos factores de riesgo. Perfecto. Porque tampoco es que le van a hacer una histerectomía, van a hacer una pequeña resección del cuello. Y además, tengo que saber si la voy a poder seguir, si hay lesiones multicéntricas, y además si tengo la posibilidad de hacer P16, para determinar si eso se trata de un SIN2 morfológico de alto grado o de bajo grado. Fíjense que el SIN3 no tenemos excusa para no tratarlo. La verdad que no encuentro. No encuentro una razón, ni que me digan que es muy joven, que es muy... No lo encuentro la razón todavía. Porque no, por la cantidad de prácticas que podemos hacer hoy, tratamientos en menos, tratamientos conservadores, no entiendo todavía que alguien me diga, no hago un tratamiento para un SIN3. Porque fíjense todo lo que podemos hacer. Podemos hacer resección amplia con LIP. Podemos hacer conos, tanto con bisturí o como con LIP, con el asa de Elizalde, con el asa de Focaccia, con microaguja, lo que a ustedes les guste. Pero se puede hacer todo esto. Se puede y sabemos hacerlo. Distinto es en el adenocarcinoma in situ, que acá sí o sí lo vamos a tratar. En realidad, el tratamiento es la histerectomía. Si puedo, hago un cono. O sea, si tiene la paciente deseos de paridad. O sea, el tratamiento es la histerectomía. Y si puedo, hago un cono. Acá no discuto si la citología, la colposcopía, adenocarcinoma in situ, buenas noches, se trata. Y ahora fíjense que
También en estas guías que tanto hablamos, esto que nos lleva hoy a esta reunión es el manejo de mujeres con diagnóstico histológico de LSIL sin correlación citocuerpo histológica. O sea, tengo una sospecha colposcópica de mayor patología y o la citología con cambios mayores. Entonces, empecemos. Reviso los hallazgos. Puedo decir, no, esto era algo más o era algo menos, o bueno, no tengo cambios con el diagnóstico original, y entonces hago un procedimiento diagnóstico excisional. Pero ¿en quién lo voy a hacer también eso? En pacientes con colposcopía con una sola transformación de tipo 3, ¿sí? Donde no veo la unión escamocolumnar, y cuando tengo un conducto positivo para SIL. Pero, atenti, que hemos visto preguntas hace poco en los otros webinars que decían, pero cuando tengo un cepillado que dice L-SIL, tengo que... No es lo mismo. Estamos hablando en discordancia. Entonces yo debo hacer un tratamiento excisional, porque en algún lado hay algo. Si el citólogo, el patólogo me dice, hay una lesión de alto grado, y yo no lo veo, cuidado, porque puede estar, y lo vemos, ¿eh? Fíjense estos casos. En el primer caso, una paciente de 28 años, munípara, tabaquista, método anticonceptivo barrera, vacunada, según el esquema, ¿sí? Y con una citología exocervical de ascus y HSIL endocervical. Esta colposcopía, está bien, ustedes me pueden decir, es un mosaico irregular, es un mosaico tipo 2. Lo biopsio y me dice SIL 2 P16 negativo. Un librado endocervical negativo. ¿Qué se hace? Entonces ustedes me pueden decir, no sé por qué se saltó la otra diapositiva, pero bueno, le daba las opciones, y entonces lo que hicimos nosotros fue hacer un tratamiento decisional. Fíjense que hicimos una pequeña resección. Fíjense lo que es una resección con LIP hecha en forma ambulatoria. Fíjense esto, si alguien me dice que esto afecta a la fertilidad, nos vamos. Porque esto no afecta a nada. Esto no trae ningún problema a la fertilidad. Tenemos un montón de pacientes que han tenido partos normales, no solo 2, 3 partos normales, después de 1 hasta 2 resecciones con LIP. Fíjense cómo queda coagulado el cuello. El resultado de esta paciente había sido un SIN 2 con P16 negativa otra vez en la resección. El segundo caso es una paciente de 39 años que presenta la siguiente colposcopía con una citología que informa L-SIL. Fíjense esto, citología L-SIL. ¿Y ustedes me van a decir que ese mosaico está bien en el labio anterior? Yo la verdad que, si, por más que me diga L-SIL, yo tengo que sospechar. Por supuesto, el del labio posterior, ningún problema. Pero la citología ustedes la van al acecho, la colposcopía mira y sabe qué es lo que hay. Entonces, ¿qué hacen ustedes? ¿Repiten la citología? ¿Le hacen un HPV? ¿Le hacen una biopsia o le hacen una resección con LIP directamente? A ver, si repito la citología y me dice que tiene una lesión de bajo grado o de alto grado, no me va a cambiar mucho. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo que hacer es una biopsia, directamente. Si le hago un test de HPV y me dice que es negativo, la verdad que es bastante raro. Pero si me dice que es positivo, tampoco me modifica la conducta. Entonces, como me enseñaron mis maestros otra vez, no hagan estudios que no van a modificarles una conducta. Directamente hagan lo que tengan que hacer, una biopsia. Y en base a la biopsia, le dice SIN 3 y hacer una resección con LIP, ¿no es cierto? Y buenas noches. Paciente de 22 años, nulípara, citología de L-SIL y SIN 3 en la biopsia de grado 12. Legrado esophageal negativo, 22 años. El PAP, L-SIL. Entonces veo esto, que digo, Dios mío, esto es una zona de transformación anormal, está todo reemplazado por lesión. El PAP puede tener fallas de hasta un 60%. Por supuesto que yo no veo fallas en los citólogos con los que por suerte tengo la suerte de trabajar. Pero esto puede pasar. Y esto tengo que hacer una biopsia, señores, hago una biopsia, el hora 12, mire SIN 3 y hago un tratamiento que corresponde. Fíjense que esta chica le pude hacer un LIP, incluso, y además lo hicimos en 2 partes, el labio posterior, como describimos nosotros en nuestras técnicas, y después el labio anterior. Y fíjense el seguimiento posterior. Explíquenme si este cuello puede tener algún problema en tener un parto. 22 años tenía SIN 3. Listo, yo no me preocupo en si tiene 22 años. ¿Se entiende? Bien. Para ir terminando, el cuarto caso, paciente de 28 años que consulta por sangrado con las relaciones sexuales. Y una citología de HSIL. Bien. Miro la colposcopía y ustedes pueden decir, claro, obvio, ¿no? Con el diario del lunes somos todos
muy inteligentes y vemos que acá tenemos una lesión en hora 1, otra en hora 5, el DIU, bueno, después veremos. ¿Qué hago? Le hago la biopsia, que me dio 2 PDCC negativas. Y entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿Esa lesión era de sospecha o no era de sospecha? Entonces, le voy a hacer una resección, saco el DIU y le hago la resección. No hay ningún problema, no pasa nada. Y el último caso, esto pasa y nos pasa a todos los días. Nos derivan pacientes de centros más pequeños, un centro de salud, una paciente que informaba HSIL, ¿no? Y nos la mandan directamente, se envía para Cono. Bueno, entonces nosotros ponemos diagnóstico de derivación, colposcopía y satisfactoria, o sea, le pusieron, no se ve nada. Sin estudio histológico, o sea, directamente, ¿no es cierto? El Papa HSIL, buenas noches, y esto les pasa a todos. Y además no había estudio endocervical. Listo, perfecto. ¿Qué hicimos? Una colposcopía como dio pata. Si hay lesión, si hay lesión colposcópica, le tomo la biopsia. Y actúo de acuerdo al resultado, teniendo en cuenta que ya vino con una citología de HSIL. ¿No es cierto? Y eso es lo que yo tengo que hacer. Una colposcopía. Y a mí, por más que ustedes me digan, podría ser que esto es una lesión no es tan sospechosa, fíjense que le pongo acético y sangra. Piensen en eso siempre. Piensen que cuando ustedes ponen un espéculo, acuérdense lo que nos enseñaron cuando éramos chiquitos. Te decían, ponés un espéculo y fíjate si es un cuello sano o un cuello enfermo. Ya empezá por ahí. Y esto es un cuello enfermo. Tiene 22 años, tiene 20, tiene 30, no me interesa. Tiene un cuello enfermo, tiene un PAP que dice HSIL, tiene una colposcopía, hago una biopsia y actúo en consecuencia. Entonces, como conclusión, decimos que el diagnóstico de las lesiones cervicales se basa en el trípode, citología, colposcopía y histología. Cuando hay discordancia, la colposcopía ayuda a definir conductas. Y entonces, si alguno de los 3 estudios informa lesión de alto grado de malignidad, o sea, la colposcopía no les va a decir lesión de alto grado, pero ustedes van a decir tengo una colposcopía de sospecha. Entonces, es necesario pensar en algún tratamiento excisional. No estamos discutiendo si se tratan lesiones de alto grado, de bajo grado, si es joven o si es mayor. Estamos diciendo, cuando hay discordancia, hacemos una pequeña resección que sigue siendo una biopsia ampliada. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar ahora entonces con la presentación del doctor Mariano Tilly. Mariano, por favor, ya fuiste presentado, así que tu palabra. Sandra, te reitero que no soy Mariano, soy Miguel. Perdón, Miguel. Perdón, Miguel. A Fasgo por la invitación. Mariano me obnubiló. Sí, un placer compartir esta actividad. Bueno, con Sandra, que la conozco hace tiempo, con Mariano también, con Patricia, y coincido con lo que decía Mariano, que detrás de todo esto hay mucho trabajo de Patricia, así que bueno, felicitaciones Patricia por tanta convocatoria para estos eventos. Y bueno, a todos los que están presentes escuchando, gracias por participar de los distintos lugares del país. Yo estoy en San Martín, provincia de Buenos Aires, Sandra está en Tucumán, Patricia está en Bariloche y Mariano calculo que está en Capital. Bueno, el tema que me convocaron es el tema de las infecciones del tracto genital en la mujer embarazada. Un tema importante, quizás no tenga la gravedad relacionado a lo que es la oncogénesis que habló Mariano, pero sí está relacionado a complicaciones en la mujer embarazada que puede llevar a la pérdida de embarazo y que puede llevar a parto prematuro, a infecciones puerperales, a distintas complicaciones. Estos son los tópicos que vamos a comentar en esta clase. Es importante saber que los síntomas relacionados a las infecciones del TGI son muy frecuentes. A veces nosotros no le damos importancia, pero son frecuentes y hay que escucharlas. Y no pensar que es un flujo, digamos, el aumento del flujo fisiológico de la embarazada, sino tenemos que tratar de revisarla a las pacientes.
y el diagnóstico incorrecto y tratamiento incorrecto puede llevar a las distintas complicaciones que ya comentamos anteriormente. Algunas pueden cursar en forma totalmente asintomática, así todo puede llevar a complicaciones. Son frecuentes las recurrencias, sobre todo cuando se trata de infecciones endógenas, como candidiasis o vaginosis. Los tratamientos no están claramente definidos en todos los casos, como vamos a ver. Errores frecuentes que yo veo en la práctica es no estudiar estas infecciones en la consulta preconcepcional, como así pedimos otros estudios. También tenemos que revisar a las pacientes y, en caso que corresponda, solicitar estudios. Minimizar los síntomas de sospecha de infección, no utilizar métodos adecuados para el diagnóstico, tratar colonización, este es un tópico muy importante, sobre todo los médicos que hacen la parte de fertilidad tienen, digamos, una tendencia a tratar a micoplasmas que están colonizando el tracto genital. Eso lleva, digamos, tratar colonización implica también riesgo para la paciente. Yo recibo pacientes con candidiasis recurrente después de hacer tratamientos prolongados para micoplasmas. Realizar tratamientos inadecuados, no tratar a las parejas cuando son casos de ITS, y no realizar el control post-tratamiento en alguna de las infecciones. Recuerden que es muy importante el tema de la ecología vaginal y en especial del microbioma vaginal, que si bien se usan como sinónimos microbioma, microbiota, hay diferencias en cuanto al microbioma, digamos, es un término más nuevo y tiene que ver con el conjunto de genes de los microorganismos que son cultivables y no cultivables. La normalidad, digamos, de esta ecología vaginal y del microbioma nos evita o permite que la mujer tenga menos riesgo de adquirir ciertas infecciones exógenas, como también de padecer ciertas infecciones endógenas y por ende también de complicaciones. Es importante, les decía, diferenciar lo que es una infección de una colonización, y todo esto depende, digamos, de cuestiones del huésped, de los microorganismos, del huésped fundamentalmente de su inmunidad, pero también de los microorganismos en cuanto al inóculo, a las características, factores de virulencia. Hoy día tenemos que conocer que el concepto de disbiosis es, digamos, no solamente la vaginosis bacteriana, es cuando está alterado este microbioma, pero puede estar alterado en función de otras bacterias que no sean las bacterias asociadas a vaginosis bacteriana, como podría ser una vaginitis aeróbica, donde hay un desplazamiento de los lactobacilos a predominio de cocos gram positivos o bacilos gram negativos. Las pacientes a veces pueden tener cuadros de vaginitis o vaginosis, las dos cosas juntas, puede tener una tricomoniasis junto con una vaginosis o una candidiasis con una vaginosis, esas son infecciones mixtas, pero también puede tener infección a nivel del cuello del útero, en especial del epitelio cilíndrico endocervical, con o sin ectopía. Esa inflamación del epitelio cilíndrico es lo que conocemos como cervicitis. Acá estamos viendo un flujo que es una infección mixta. Pueden ver los grumos de la candidiasis, pero también hay un flujo homogéneo, tiene vaginosis también asociada. Si ustedes le hacen un pH está aumentado, el test de amina les da positivo, sin embargo tiene picazón, tiene olor. Acá vemos un cuadro de cervicitis, que es en este caso este sangrado, esta friabilidad del cuello, tenemos que sospechar de que la paciente padezca una cervicitis. Bueno, las etiologías en cuanto a las infecciones vaginales, lo más prevalente es vaginosis, candidiasis y tricomoniasis. Fuera del embarazo, la etiología más frecuente es vaginosis. En el embarazo, la etiología más frecuente de infección vaginal es candidiasis, sin lugar a dudas. Y recuerden que las infecciones endógenas tienen ciertas características diferenciales de las exógenas, que los microorganismos forman parte de esta microbiota, mientras que en las exógenas no.
los factores del huésped son muy importantes en la fisiopatología, en las endógenas, tienden a ser recurrentes. Y la transmisión sexual acá nos juega un rol importante. En las infecciones exógenas ocurre todo lo contrario, los factores del microorganismo son muy importantes como la transmisión sexual. Las infecciones que llegan al producto de la concepción lo pueden hacer por vía transplacentaria, hemática, en ese caso hablamos de infecciones congénitas, pero pueden ser también adquiridas a través del canal del parto o por la lactancia materna, esas son las verdaderas infecciones perinatales. A su vez pueden ser producidas por infecciones sistémicas o, por ejemplo, una toxoplasmosis, sífilis o por infecciones del TGI. Pueden ser causadas por microorganismos exógenos o endógenos. Dentro de los exógenos hay etiología que puede ser, digamos, ITS, como Treponema pallidum, o no ITS, como en el caso del Chagas. A su vez pueden ser de origen virales, bacterianas o parasitarias. Las infecciones del TGI, algunas de ellas pueden complicar la evolución desde el inicio del embarazo, en algunos casos hasta puede llegar a afectar la implantación, puede afectar o generar pérdidas de embarazo, puede ser tempranos o tardíos, o puede producir partos prematuros, RPM de pretérminos, corionionitis, y más adelante una infección puerperal. Acá ustedes pueden ver la asociación que tiene, digamos, vaginosis bacteriana, brucelosis y sífilis, en relación a generar abortos, estamos hablando de causas bacterianas. En el caso de Mycoplasma genitalium, todavía la evidencia no es importante. Y donde no hay evidencia, o no es, o hay conflictos en cuanto a evidencia, es Chlamydia trachomatis. Hablamos, digamos, ya de aborto. ¿Qué pasa con la prematurez e infección? Bueno, hay infecciones del tracto genitourinario que pueden causar parto prematuro, además de otros factores como puede ser el tabaquismo, el bajo peso, la obesidad materna, la depresión, el estrés materno, la mala alimentación, la fertilidad asistida, la enfermedad periodontal, el embarazo múltiple. La proporción de partos prematuros está cercana a un 12% en nuestro país. Hay países con mucha menos prevalencia, así todos muchos países con alto nivel socioeconómico no han reducido a cero la tasa de prematurez y sigue siendo un problema. La infección está muy relacionada al parto prematuro y cuanto más precoz es el parto prematuro hay mayor evidencia de asociación. Tanto la infección urinaria como la infección del tracto genital inferior pueden estar asociadas al parto prematuro y la bacteriuria asintomática, si uno no la trata, en un 30% va a derivar en una pielonefritis. Por eso es una evidencia de tipo A que tenemos que buscar bacteriuria asintomática al comienzo del embarazo. Pero ¿qué pasa con las infecciones del TGI? Las que están relacionadas, vaginosis bacteriana, vaginitis aeróbica y microbiota intermedia. Mycoplasma hominis y Ureaplasma urealyticum está en controversia y no hay evidencia para la pesquisa sistemática. En cuanto a las exógenas, sí hay evidencia de Neisseria y Trichomonas de asociación con parto prematuro y complicaciones. Ya dijimos, para Chlamydia y Genitalium no está demostrada aún su asociación con parto prematuro. Vean ustedes toda la cascada fisiopatológica que sucede, pero esa inflamación o esa llegada de microorganismos a nivel coriodecidual despierta una respuesta materna y fetal. Hay un aumento de los polimorfos nucleares a nivel coriodecidual y hace que se incremente la prostaglandina y por otro lado se incremente unas enzimas que se llaman metaloproteinasas, que lo que hacen es degradar el colágeno de la membrana corioniótica, favoreciendo, debilitándola y favoreciendo la ruptura prematura, y también modificando el cuello uterino, madurándolo antes de tiempo.
¿Qué sabemos de vaginosis bacteriana? Bueno, es un tema muy apasionante, lleva mucho tiempo poder describir, pero vamos a decir que, como lo describe Donders, como un desastre ecológico de la microbiota vaginal, donde hay un descenso de los lactobacilos y hay una proliferación de otras bacterias, fundamentalmente anaerobios, y gracias a la biología molecular cada vez se descubren más bacterias relacionadas a vaginosis bacteriana, que antes solamente hablábamos de Gardnerella, después complejo GAN, ahora hay muchas bacterias asociadas a vaginosis bacteriana, que se puede presentar en forma esporádica, crónica o recurrente, y está claramente asociado a complicaciones obstétricas y ginecológicas, fundamentalmente la EPI y la infección postquirúrgica. La prevalencia en la embarazada varía de un 5 a 26%, y los factores de riesgo, fundamentalmente la edad, la raza, tabaquismo, el uso del DIU, que está en controversia, sí el lavado vaginal es importante, sí las relaciones orogenitales, el cambio en la pareja sexual, y las mujeres que tienen sexo con mujeres también tienen mayor prevalencia. Este es un trabajo que hicimos hace tiempo para ver cuál era la prevalencia de vaginosis en mujeres asintomáticas, embarazadas, y fue cercana a un 16%. Y este es otro estudio que presentamos en SOGIVA en el 2015 sobre qué prevalencia de vaginosis existe en la mujer embarazada al momento de la pesquisa del SGB. Y acá la importancia es fundamentalmente buscar vaginosis para evitar la infección puerperal, no el parto prematuro. Y fue también cercana a un 16%. Entonces ya hablamos cuáles eran las complicaciones. Se le está dando mucha importancia también como cofactor para la expresión del HPV, y cualquier infección del tracto genital inferior puede facilitar la transmisión del HIV. Y acá vemos la infección más prevalente en la mujer embarazada, que es la candidiasis, que en la mujer embarazada puede tomar distintos colores, el flujo que en vez de ser blanco, digamos, espeso, ricotado, como leche cortada, puede ser amarillo, verdoso, pero tiene una característica que en general no tiene olor, o es un olor ácido. Generalmente la cepa más prevalente, tanto en embarazadas como no embarazadas, es Candida albicans, cercano a un 85%. Es importante porque no todo prurito vulvar se debe a una candidiasis, y entonces a veces se diagnostica mal. Por suerte no está asociada a complicaciones graves, pero sí genera, digamos, mucha morbilidad, sobre todo la candidiasis recurrente, con un impacto económico, social y psicológico para las pacientes. Ya dijimos que en la embarazada es la infección más prevalente, y que por lo menos un 75% a 80% de las mujeres tuvieron un episodio de candidiasis. La que tiene, digamos, fuera del embarazo episodio es más probable que también lo tenga durante el embarazo. La edad más prevalente entre los 25 y 35 años, y también las mujeres pueden estar colonizadas sin tener sintomatología, cerca de un 15 a 20%, y hay un aumento de prevalencia de especies no álbicas. Vean ustedes, en general, cuando el hongo está colonizando, está en estado de blastosporo. Cuando pasa a la forma germinativa, aparece en la microscopía pseudohifas o hifas. ¿Qué pasa con el sistema inmunológico? Desde hace tiempo, Sobel, Fidel y otros investigadores mostraron la teoría de la inmunopatogénesis en candidiasis, y decían que la respuesta TH1 es la que permite que el hongo esté en estado de colonización. En cambio, la respuesta TH2 es la que favorece la infección. Y vean ustedes que las interleuquinas son diferentes, y en la infección hay, digamos, presencia de histamina liberada por los mastocitos, y por eso la intensa respuesta inflamatoria que tienen las mujeres. Pero hoy se sabe que la protección, el estado, digamos, de colonización no es inflamatorio. De hecho, cuando ustedes ven la cantidad de leucocitos en mujeres que están colonizadas, es normal. Pero cuando hay infección, suele haber respuesta inflamatoria. Cuanto más severa es la candidiasis, más es la respuesta inflamatoria.
y la respuesta inflamatoria está determinada por mediadores químicos inflamatorios como la interleuquina beta, las alarminas. Y también hay un grupo de mujeres que suele tener alergia al hongo y a veces se expresa con un aumento de inmunoglobulina E. Hay inclusive algunos estudios que hablan sobre el uso o la vacunación para este subgrupo de mujeres que puedan tener atopía a la cándida. Esto es lo propuesto por Jacques Sobel para clasificar a las candidiasis teniendo en cuenta factores clínicos, microbiológicos del huésped y también así de tratamiento. No complicadas y complicadas que ustedes ya deben conocer, pero la candidiasis que ocurre en el embarazo suele ser, digamos, en un huésped, digamos, anormal, porque la inmunidad en general, la TH1, digamos, está alterada y favorece, digamos, la aparición del cuadro clínico, sumado a la acción hormonal que estimula la virulencia del hongo y favorece el pasaje también a la forma germinativa. Estos factores del huésped ustedes ya lo conocen, además del embarazo, el uso de antimicrobianos, la inmunosupresión, diabetes descontrolada, el uso de corticoides, la predisposición genética. Con respecto a los micoplasmas, no voy a detenerme demasiado, pero sí comentar que de los cuadros clínicos como uretritis, cervicitis, endometritis, Mycoplasma genitalium, que es un nuevo patógeno que fue descubierto en el año 1980 y que habitualmente se estudia por biología molecular, porque digamos no es cultivable o es complejo, es el que está más vinculado a cervicitis y endometritis. El Mycoplasma hominis está asociado a vaginosis, como también lo puede estar el Ureaplasma urealyticum. Pero vean ustedes, en cuanto a parto prematuro, ni siquiera el genitalium está, digamos, esto significa que hay controversia o resultados conflictivos. De hecho, las guías europeas que asesora al IUCI revela que, digamos, que no hay recomendaciones para el estudio de los micoplasmas, me estoy refiriendo a hominis, Ureaplasma urealyticum o Ureaplasma parvum, en tanto en mujeres como en varones. En los varones, que se decía que el Ureaplasma urealyticum puede producir uretritis, es probable que en algunos casos genere uretritis, pero depende también de que exista una alta carga bacteriana. Y también advierte sobre que el tratamiento de estas colonizaciones puede, digamos, traer inconvenientes, además de alterar la microbiota, el costo y también el tema, digamos, de eventos colaterales. En relación a la tricomoniasis, es una de las ITS más frecuente en todo el mundo, predomina, digamos, en mujeres en edad fértil, pero hay un pico de incidencia bimodal en mujeres jóvenes y hay otro pico cercano a la menopausia. Y sí está asociado a complicaciones ginecológicas y obstétricas. Este protozoo generalmente se transmite por la vía sexual. Hay otras tricomonas que pueden colonizar la cavidad bucal, el ténax, o también la hominis, que suele colonizar el tubo digestivo. Es más frecuente, digamos, en hombres que en mujeres, y es importante que puede persistir en el tracto genital, por un lado, favorecido por la disponibilidad de hierro que ofrece la mujer durante el ciclo menstrual, y es un requisito para su crecimiento, y además que suele también localizarse en las glándulas de Bartolinos o parauretrales. Y de hecho, el tratamiento local con metro no sería efectivo justamente por este motivo, y la indicación sería por la vía oral. Periodo de incubación de 4 a 28 días. ¿Qué pasa con la cervicitis? En general, las cervicitis de causas infecciosas son las que tienen un curso agudo,
La no infecciosa en general tiene un curso crónico y hay etiologías que todavía no conocemos en cuanto a las cervicitis. De las etiologías infecciosas tenemos que recordar clamidia fundamentalmente, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, y también hay patógenos que pueden producir infección vaginal y secundariamente cervicitis, como puede ser una tricomoniasis. Ustedes pueden ver en Estados Unidos la incidencia, estos son datos recientes del CDC, cómo va en aumento y cómo la incidencia es mayor en las mujeres en relación a los hombres. Si ustedes ven entre 20 y 24 años, la proporción de mujeres en relación al hombre es más del doble. Y esto seguramente tiene que ver con cuestiones anatómicas de la mujer, la presencia de ectopías. En relación a lo que sucede con respecto a Neisseria gonorrhoeae, como también ha ido en aumento la incidencia. No hay tanta diferencia en cuanto a la edad, es un poquito más prevalente en los hombres. La cervicitis que nosotros conocemos puede dar síntomas característicos, que sería la secreción a través del orificio cervical externo, pero puede dar signos también indirectos, como puede ser una ectopía con edema, la friabilidad, o simplemente con una respuesta inflamatoria a nivel cervical o inclusive a nivel vaginal, y no tenemos, digamos, un patógeno a quien atribuirle, no tenemos tricomonas, no tenemos Neisseria, no tenemos cándida. Lo más prevalente es esto en muchas cervicitis, este escenario de pacientes asintomáticas, que en el caso de clamidia asciende casi al 80%. Después están las otras con signos indirectos y menos frecuentes las que tienen clínica. En relación a la metodología diagnóstica, manera de repaso, luego de una correcta anamnesis y completa, la especuloscopía, que no está contraindicado en el embarazo, salvo que haya algún tipo de contraindicación porque tuviera algún sangrado, estuviera con una amenaza de aborto, la determinación del pH vaginal, prueba de aminas, la microscopía en fresco, esto para hacer en el lugar de atención, si se pudiera hacer la microscopía en fresco, y en algunos países ya están utilizando métodos rápidos para algunas de estas infecciones. Dentro del laboratorio tenemos la microscopía con tinción, que es una de las herramientas más importantes para el diagnóstico de las infecciones vaginales sobre todo. Tenemos el score de Nugent, el score de Hay y Aison, con los distintos tipos de microbiota, que no me voy a detener ahora, y los cultivos, que permiten la recuperación de los microorganismos y eventualmente ver su comportamiento frente a los antimicrobianos. ¿A quién le voy a indicar? Bueno, si quiero investigar Neisseria a nivel cervical, con mucha delicadeza en la mujer embarazada, en candidiasis recurrente para saber qué especie está involucrada. Acá no es tan importante en la embarazada, porque uno en general, digamos, se puede hacer, no habría, digamos, inconveniente, pero en general uno lo hace más que nada en las pacientes a las que le va a ofrecer después una terapia supresiva. En la sospecha de vaginitis, además, digamos, de la microscopía, que es muy útil, el cultivo también nos permite saber si ese coco gram positivo es un Streptococcus agalactiae, o si ese Bacillus gram negativo es una Escherichia coli, en situaciones de abuso sexual, en embarazadas sí o sí para la investigación de SGB, para el estudio de colonización, cerca, digamos, de las 35, 37 semanas. Ahora se llevó más a las 36, 37 semanas. Y la biología molecular para determinar la presencia de antígenos, para clamidia o para Mycoplasma genitalium, también la advertencia en la embarazada, o también se utiliza como prueba rápida, PCR rápido en algunos países para SGB, mujeres que no tuvieron posibilidad de acceder al tamizaje convencional. En relación a lo que es el diagnóstico diferencial,
Vean ustedes el pH. En general, en candidiasis, el pH suele ser normal. Después, tanto en vaginosis, tricomoniasis o vaginitis aeróbica está elevado. La prueba de aminas en general positiva para vaginosis, tricomoniasis. En vaginitis aeróbica suele ser más fecaloide. Y cómo en la microscopía podemos hacer diagnóstico diferencial de estas distintas infecciones vaginales. Lo más importante tiene que ver con la terapéutica, es lo que, digamos, se solicitó para este webinar. Vaginosis bacteriana. Una cosa es que yo quiera aliviar los síntomas, entonces puedo usar tanto vía oral como vía local. Pero si yo pretendo además disminuir el riesgo de parto prematuro, la vía oral es la aconsejada. Tanto el metronidazol como la clindamicina pueden utilizarse en esquemas durante 7 días. El tinidazol es clase C, con lo cual uno debiera no utilizarlo, si hay otras opciones. En candidiasis vulvovaginal, cualquier derivado, pero por vía local. Los derivados azólicos tienen más eficacia que los poliénicos, como la nistatina. Tenemos que evitar el uso, digamos, de los azólicos por vía oral, porque está relacionado a toxicidad. En la vaginitis aeróbica, si yo tengo, además de la microscopía, cuento también con el cultivo, me va a dar un poco más de pauta para elegir la terapéutica, que podría llegar a ser la clindamicina, podría llegar a ser aminopenicilina, si se trataran de cocos gram positivos, o si se tratara de bacilos gram negativos, en el embarazo vamos a utilizar cefalosporinas de primera generación. Esta entidad, digamos, es más frecuente en la mujer perimenopáusica, pero una vaginitis aeróbica también puede complicar la evolución del embarazo. ¿Qué pasa con los agentes que pueden producir cervicitis y la tricomoniasis, que es una ITS? En relación a la cervicitis por clamidia, la de elección es la acitromicina en una dosis de 1 gramo monodosis. Recuerden que está contraindicado tanto la doxiciclina como las quinolonas. Hay también las guías del CDC, muestra la opción de la amoxicilina, que nosotros, digamos, en general no la elegimos para tratar clamidia, teniendo en cuenta, digamos, mecanismo de acción, pero sí hay un estudio que demostró eficacia, con lo cual el CDC lo pone como alternativa, lo mismo que macrólidos como la eritromicina. En relación a la cervicitis por gono, la indicación es el tratamiento combinado de ceftriaxona con acitro. Por un lado, si la mujer tuviera también clamidia, pero el objetivo primordial es retrasar la emergencia de resistencia, porque como ustedes sabrán, ya las quinolonas, digamos, hay cerca de un 60% de las cepas de gonococo que son resistentes a las quinolonas. Y las céfalos de tercera también, ya hay cepas que tienen una SIN aumentada, con lo cual puede con el tiempo haber fracaso, y en algunos países ya ha habido fracasos, tanto con cefixima como con ceftriaxona. ¿Qué pasa con el Mycoplasma genitalium? El Mycoplasma genitalium, hay pocos lugares en nuestro país que se estudia, se debe hacer una PCR para estudiarlo a nivel cervical. Uno tiene que estudiarlo en pacientes de alto riesgo de ITS o pacientes con sospecha de cervicitis. El tratamiento de elección es la citromicina, y como puede haber aparición de resistencia intratratamiento, se hace 500 miligramos el día 1 y del día 2 al 5 se hace 200 miligramos. Otra opción sería la moxifloxacina, que es una quinolona, y también estaría contraindicada. En relación a tricomoniasis, el metronidazol, y una, digamos, de las indicaciones que ha cambiado en los últimos tiempos
es utilizarlo en un esquema más largo, porque la monodosis no tiene tan buena eficacia como hacerla de 5 a 7 días. Entonces, el metronidazol es clase B, es una droga seguro, y si está amamantando se debe suspender por ese tiempo, porque puede cambiar el gusto a la leche, y entonces no se aconseja, digamos, el amamantamiento durante 72 horas. Bueno, como conclusión, en las infecciones del TGI se encuentran las causas más frecuentes, digamos, de consulta en el embarazo, y no se debería minimizar el tema. Son ocasionadas por patógenos tanto endógenos como de transmisión sexual, pueden complicar la evolución del embarazo desde el comienzo hasta el puerperio, y en la fisiopatología intervienen cuestiones del huésped, pero también cuestiones de los microorganismos. Es importante el correcto diagnóstico, que debería tratar de adecuarse al nivel de complejidad sanitaria, ofrecerle lo mejor que tenemos a la paciente, y no manejarlos por WhatsApp. Y es importante la pesquisa activa de estas infecciones, porque muchas de ellas son asintomáticas con la finalidad de evitar complicaciones. Y los tratamientos no logran siempre la remisión definitiva del cuadro y son frecuentes las recurrencias. Así que bueno, muchas gracias y ayudemos a cuidarlas. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias, Mariano, que estás nuevamente. Gracias, Patricia. Quiero agradecer, además de a los disertantes, a los participantes que realmente fueron de distintos lugares de nuestro país y de países vecinos, como Nicaragua, Paraguay, Venezuela, a los participantes de Bariloche, Santa Fe, Rosario, La Pampa, Neuquén, Bariloche nuevamente, Catamarca, San Luis, Tucumán, Salta, La Rioja, Comodoro, Mar del Plata, bueno, innumerables la cantidad de participantes de todas nuestras provincias y de los distintos lugares de nuestras provincias y de los países vecinos. Voy a continuar y voy a iniciar las preguntas para el doctor Mariano Tociano. Se preguntó en pacientes con SIN2, con P16 negativo, en primer lugar, ¿por qué se lo ha solicitado si se lo trató y por qué no se ha controlado? No, ¿a quién solicité? ¿Qué solicité? ¿La biopsia? La P16 se pide siempre ante SIN2 ahora, si es eso lo que quieren saber. Nosotros, eso es muy importante, demasiado importante. De paso quiero avisar, que bueno, Patricia me va a dejar, que en el Congreso de colposcopía que se va a hacer en noviembre, vamos a hablar de eso. Viene especialmente Christine Bergeron de Francia a hablar de eso. El SIN2 debe hacerse P16 porque Sandra te va a hacer, bueno, vos lo sabés, ¿no? Pero le contestamos a la audiencia que eso nos va a diferenciar muy bien la posibilidad de que sea una lesión de alto o de bajo grado. Entonces, después seguimos con la discordancia, si hay discordancia o no. Ahora, si es un SIN2 P16 positiva, es una lesión de alto grado. Podemos después elucubrar si la tratamos o no por la edad, pero eso es muy importante. Hoy no tiene sentido no estudiar a un SIN2 con la P16. Perdón, no sé si se comprendió la pregunta. Yo lo entendí, yo entendí eso. Decía... ¿Cómo? Que yo entendí eso, no sé si querían... La pregunta era, si tenía P16 negativa, sí, ¿por qué se la trató igualmente? No se la controló. Por el caso que decían, sí. Bueno, no sé si vieron que hay una foto que siguió de largo. Esa paciente, yo le hice un PEF. Y lo publiqué en la revista, Miguel puede dar fe porque es un caso que lo publicamos en la revista el año pasado, en la revista de la Sociedad de Colposcopía, del cual Miguel es el director de publicaciones, y lo publiqué como un error mío, porque el PAP decía HSIL, y la biopsia decía SIN2 P16 negativa. O sea que esa paciente tenía que haber hecho un tratamiento excisional, no un PEF como le hice yo. A los 3 meses tenía una lesión de alto grado otra vez. ¿Se entiende?
Si esa es la pregunta. A ver, Sandra, no sé si estoy Sí, la pregunta es que si nosotros tenemos, y sobre todo pacientes menores de 30 años con P16 negativa, se supone que esa no es una lesión transformante, sino que es una lesión que puedo llegar a controlar porque va a ir a un L-Sil supuestamente, y no a un H-Sil. Pero Porque dice se la discordancia, trata... ¿no? Pero San decía citología de H-Sil. Ahí está, lo digo bien, ¿eh? Mi propio error que decía citología H-Sil. ¿Entendés? Con factores de riesgo y aún vacunada, por eso yo también pensé como vos. Igual las guías dicen menores de 25. Esta chica tenía 28, pero bueno, está bien, digamos. Un tratamiento decisional, lo vimos, lo ven, no pasa nada, no hay riesgo, hecho en buenas manos, como me dijo Miguel una vez. ¿Sí? Sí, Para yo preservar. traduzco lo que preguntan, ¿de acuerdo? SIN-2 con P16 negativa se ha tratado cuando teóricamente habría que contrlarse. Bueno, esa es la No, pero explicación. espera, perdón, Sandra, pero tenía PAP H-Sil. Por eso la charla era discordancia colpocitohistológica. Las guías de la sociedad recomiendan tratamientos excisionales en sospecha de lesión de alto grado. Está muy bien lo que decís vos. Si el PAP es el ESIL, la lesión no es sospechosa y es SIN-2 P16 negativa, está perfecto. Este no era el caso. ¿Está Perfecto. Entonces, que quede claro que se trató precisamente por la discordancia, aunque tuviera la P16 negativa. Por supuesto. Ahí está la discordancia, porque si no, no hay discordancia. Y H-Sil fue del por PAP, criterio diagnóstico, no como criterio de tratamiento. sí, después No. te puede servir de tratamiento, como bien me dijo por ahí Ernesto Castro, que lo vi. Bien. Otra pregunta para Mariano. Paciente con PAP con ascus y colpo normal, ¿cuál sería la conducta? Control y seguimiento en 6 meses, dice la guía nuestra. Paciente con PAP con ASC-H sin lesión colposcópica con células glandulares normales. Pregunta, ¿cuál sería el seguimiento o en realidad cuál sería la conducta? Hay que estudiar el conducto endocervical. Aquí nos dice células glandulares normales. Bueno, pero dice PAP ASC-H. Si no tenés Sin lesión colposcópica, y bueno, hay que estudiar el conducto endocervical. En algún lugar puede haber algo. No decimos que lo haya. Puede haber Bien, algo. entonces pregunto, supuestamente estas células glandulares normales vinieron en el PAP. Entonces, estudiar el conducto para vos es estudiarlo de qué manera. Quizás hacer alguna, porque esto ya vino en el PAP, hacer un lip de canal o cómo lo cómo lo seguís a esto. No, se hace o un cepillado con endoespéculo o el legrado endocervical con endoespéculo de Menker o de Kogan, si se lo tienen, y si no, bueno, se entreabre el cuello con una pinza y se coloca el cepillo de legrado. O sea, está todo bien, o sea, puede ser que no haya nada, ¿eh? Pero si yo tengo un PAP con cambios citológicos mayores, en algún lugar puede haber algo. No va a ser la primera vez que no haya nada, ojo, ¿eh? ¿Se acuerdan que siempre se decía PAP reiterados positivos era cono? Hoy somos más cuidadosos. Un PAP positivo, busquemos la lesión. PAP reiterado positivo sin lesión colposcópica, quiero decir, ¿no? Busquemos la lesión. No está, busquémosla en el conducto. No hay nada, y ahora sí, en mayores de 30 años, ahí, Sandra, el test de HPV es muy útil. ¿Se entiende? Ahí sí lo agrego el test de HPV, en este caso. Bien, entonces, porque según esta consulta, creo que el canal ya está estudiado porque dice células glandulares normales, es decir, PAP H sin lesión colposcópica, con estudio del canal, con células glandulares normales. ¿Cuál sería el seguimiento? Sí, Bueno, pero la zona de transformación puede estar hacia adentro y la lesión está adentro. Eso, uno cuando hace un legrado no es porque va a buscar la lesión glandular o cilíndrica. Uno cuando hace un legrado es para ver si la célula pavimentosa está adentro. También. sí, También. por supuesto. O sea, además de la cilíndrica. Bien, otra pregunta. Cuando aparecen células endometriales en un PAP en una paciente menopáusica, ¿qué importancia tendría? Muchísima, muchísima. Las células endometriales pueden exfoliar normalmente hasta en las pacientes en edad fértil en la primera mitad del ciclo. Pero cuando exfolian posmenopausia o en otro momento,
pensemos en una actividad estrogénica aumentada. ¿Está bien? Por eso el PAP sirve para muchas cosas, no solamente para el cáncer del cuello. Sirve para... O sea, no va a ser toda la audiencia, segura, alguna vez puede haber diagnosticado hasta un cáncer endometrio por PAP. Y eso, en nuestras guías, también está contemplado, porque en realidad esas células endometriales pueden ser normales o no. Y ahí puedes tener un ACG. Por eso en las guías, lo repasamos para todos los que no saben, cuando hay ACG, estudiar, sin lesión colposcópica por supuesto, en mayores de 35 años, pedir ecografía transvaginal, ver la línea endometrial y hacer histeroscopía. ¿Está bien? En realidad te la hice yo la pregunta para que dijeras todo esto. Claro. Bien, otra pregunta. En pacientes con adenocarcinoma in situ, que está indicado, según la edad, como has dicho, la histerectomía o el cono puede ser, además de cono frío, cono LIP en manos entrenadas? En realidad, nosotros aconsejamos el cono con bisturí. Es casi, se le llama cono amputación. Es un cono que prácticamente involucra, es un cono que se llega hasta el orificio cervical interno. El cono LIP, mirá que tenemos mucha experiencia, el cono LIP no va a llegar casi nunca al orificio cervical interno. Y acá, en un adenocarcinoma in situ, no podemos perder tiempo. Un cono amputación, y bueno, y después se hará un cerclaje, todo lo que se quiera. Pero estamos hablando de un adenocarcinoma in situ. No es un tema menor. Bien, y creo que es la última pregunta, en pacientes, para vos Mariano, en pacientes con LSIL, ¿solamente 2 años se controla o si hay posibilidades de seguimiento y sobre todo son pacientes jóvenes, si se puede seguir aún más con controles? Las guías nacionales, la de la sociedad como hablábamos antes, dicen, pacientes con LSIL, PAP-LSIL, con lesiones tipo 1, ¿no? o sin lesión colposcópica, se siguen cada 6 meses durante 2 años. Cuando hay estabilidad de la lesión o la lesión se va, la paciente se vuelve a controlar normalmente como cualquier paciente. Después podemos discutir si con lesiones, si son factores de riesgo, la sigo más de cerca, porque son pacientes por ahí menores. Después de los 30 años, ya el test de HPV te va a ayudar mucho, ¿entendés? Pero antes de los 30 años, eso te va a servir para no hacer biopsias de más. Ahí está el truco. Bien. A ver, déjame chequear a ver si llegó alguna otra pregunta. Específicamente para vos. Bueno, no. Creo que momentáneamente no hay preguntas para Mariano. Vamos a pasar a las preguntas para Miguel. Miguel. Mariano tenía que irse, tiene una actividad, pobre. No, Sí. estoy bien. ¿Sí? Todavía está bien. Por eso hemos iniciado con Mariano, porque tiene otra actividad académica. Claro. Miguel, nos preguntan, ¿cuándo tratar el micoplasma? Que hemos dicho que muchas veces está dentro de la flora habitual y no debiera tratarse. ¿Cuándo tratarlo? Tanto para Urialiticum como Mycoplasma hominis, ahí les comenté de esta recomendación de las guías europeas que asesora al IUSTI, que no recomiendan la búsqueda y no recomiendan el tratamiento, porque no hay, digamos, evidencias firmes, digamos, de que, primero que esté relacionada con eventos obstétricos o ginecológicos, y por otra parte, que sean efectivos. Uno trata la colonización y la paciente vuelve a estar colonizada, ya sea por hominis o ureaplasma urealítico. Y también a veces los microbiólogos nos informan el antibiograma y eso es como que nos condiciona para tener que tratarlas. O por ahí nos marcan la cantidad de colonias que tiene y eso nos asusta más y nos lleva más a pensar que hay que tratar. Mi opinión es que se trata de colonización, que una cosa, digamos, es la casualidad y otra cosa es la causalidad. Es decir, si yo en una RPM puedo inclusive encontrar algún ureaplasma en el líquido amniótico, es muy probable que esté asociado a vaginosis bacteriana
y no que sea por ureaplasma urealíticum puro, esa complicación. Bien. Otra pregunta relacionada en parte. ¿Sugiere no tratar pacientes con infertilidad y cultivos positivos para micoplasma y ureaplasma? El único micoplasma que hoy en la actualidad hay evidencia de complicaciones o evidencia de cuadros clínicos es el micoplasma genitalium. Estamos haciendo mucho esfuerzo en estudiar al urealíticum y al hominis, y sin embargo no exigimos, no pedimos el genitalium, que es el más patogénico. Ni siquiera, digamos, en la parte de fertilidad, digamos, ustedes tienen que estar convencidos y explicarle a las pacientes que se trata de una colonización y no es un cuadro infeccioso. Hay situaciones puntuales en las cuales, digamos, si una paciente tiene clínica de cervicitis y el único aislamiento es un micoplasma hominis, no encuentro ningún otro patógeno, tiene respuesta inflamatoria, y bueno, podría pensar en tratar a esa paciente. O tiene por ahí un síndrome de disuria a frecuencia con sedimento, digamos, infeccioso, urocultivo negativo, y por ahí tiene un aislamiento de algún micoplasma. Pero vean ustedes lo que les comenté de las recomendaciones de la Sociedad Europea, que no recomienda el estudio ni el tratamiento, porque implica riesgo también para la paciente tratar cuando no corresponde. Bien, esta pregunta creo que está contestada, la que te voy a decir. Ureaplasma y micoplasma en pacientes embarazadas se tratan, bueno, ya acabas de contestarla. Clamidia... directamente y no tener un estudio y después no saber qué hacer con él. ¿Está? Bien. Los microbiólogos me van a matar a mí porque les va a bajar, digamos, la facturación con lo que estoy diciendo. Se pide en conjunto. La clamidia dice si se vio resistencia a citromicina y doxiciclina. Ajá. En realidad, la eficacia de acitromicina para cervicitis por clamidia está cercana a un 95%. Y la eficacia de la doxiciclina, cuando hay un ensayo clínico que compara las dos, es levemente superior, un 97% para doxi versus un 95%. Pero vean ustedes que la compliance es mucho más factible que una paciente tome los dos comprimidos de acitromicina y no que haga un tratamiento de 7 días con doxiciclina. Además que en la embarazada no podemos, está contraindicado la doxi. Bien. Si el herpes simple, el HCV, contagia sin lesión activa. Bueno, si bien no íbamos a hablar de la parte de infecciones virales, pero en cuanto a herpes genital, ustedes tienen que saber que a nivel genital el herpes tipo 2 es el más prevalente y representa cerca del 85% de las infecciones. El tipo 1 en general es un 15% de las infecciones y en general las recurrencias son menos frecuentes con el tipo 1 que con el tipo 2. Hay un dato importante en cuanto a la infección herpética, que es lo que se llama shedding viral, que es la excreción viral asintomática. Una mujer puede tener una recurrencia con lesiones o puede tener una recurrencia solamente con esta excreción viral asintomática. El primer episodio de herpes genital es menos frecuente en la práctica, hay menos pacientes que tienen primer episodio, pero la transmisión es mucho mayor, cercana a un 30%. En cambio, la mayoría de los niños o de los recién nacidos que tienen herpes provienen de madres con herpes recurrente y no con primer episodio. En el primer episodio puede, digamos, haber viremia, puede haber un síndrome febril, todos los síntomas de la primoinfección. Y la paciente que tiene una primoinfección cercana al parto tiene que hacer una profilaxis para disminuir el riesgo de transmisión y tener posibilidad de un parto. Lo mismo que la que tiene el herpes recurrente frecuente. Y no hablo más de eso.
Ah, bueno, porque iba a preguntar cuál sería la conducta en una paciente con una lesión viral herpética cercana al parto. Si es una paciente que tiene, digamos, su primer episodio, ya a partir de las 36 semanas entra en un esquema supresivo con aciclovir. ¿Está? Hay que hacer, se hace 400 miligramos cada 8, como si fuera un tratamiento, pero una terapia supresiva desde las 36 hasta la fecha de parto. Bueno, dejamos herpes. No, si hay inquietud. Sí, claro, hay que evacuarlas las dudas. ¿Qué relación tiene la infección vaginal durante el embarazo con la sepsis materna? Bueno, si ustedes piensan que las infecciones puerperales, las endometritis, pueden ser simples o pueden ser, digamos, más complejas, en la cual el foco primario está en el útero y de ahí se propaga por vía sanguínea, por vía canalicular o por vía ascendente. Podemos tener pacientes, digamos, con abscesos tubováricos como si fuera una EPI, pero es una infección puerperal. La vaginosis bacteriana tiene mucho que ver con la aparición de esos cuadros infecciosos. La vaginitis aeróbica también puede estar asociada, pero también depende de otros factores, Sandra. Depende de factores que tienen que ver con el tiempo de RPM, con la cantidad de tactos que tuvo la paciente en el trabajo de parto. Hay otras cuestiones que tienen que ver con el huésped también, si tiene inmunosupresión, diabetes, o sea, las infecciones genitales o del tracto genital es una parte, digamos, dentro de la posibilidad o de los favorecedores para que aparezca la infección puerperal. Por eso mi recomendación también está en tratar de buscar a vaginosis, tricomona y vaginitis aeróbica en el momento que se hace el tamizaje para estrepto. Con una simple microscopía y si se pudiera un pH de amina, si yo no tengo, digamos, una microbiota y tengo una disbiosis en ese momento, o una ITS como puede ser tricomona, la tengo que tratar porque sé que esa paciente va a tener mayor riesgo de infección puerperal. Bien, tengo dos o tres preguntas más para Miguel y luego otras para Mariano, si podés, por favor. ¿O preferís que haga las tuyas, Mariano, por tu actividad? Bien. Quería saber su opinión o recomendación para vulvovaginitis recurrentes y el uso de IgA local. ¿El uso de qué? ¿De inmunoglobulina A? Local. No tengo conocimiento de que se emplee. O sea, la inmunoglobulina A juega un rol importante también en la inmunidad natural, es inespecífica, evita, digamos, la adherencia bacteriana al epitelio cérvico vaginal, pero que esté comercializada o que esté, digamos, desarrollada con fines terapéuticos, desconozco. Bien. La próxima es una paciente con una BDRL de 1 en 16 DILs, post-tratamiento y sin nuevo contagio. Nueva BDRL 1 en 8. ¿Está bien? ¿Cuántos DILs se espera curada? Sería para que esté curada. Y en relación a sífilis, es importante que hayan traído este tema porque es una de las infecciones que con el diagnóstico y el tratamiento adecuado se puede bajar muchísimo la morbimortalidad fetal neonatal. Tenemos muchos casos en la actualidad de fetos muertos vinculados a sífilis. Y con una simple intervención, que es la búsqueda activa a través, digamos, de una prueba no treponémica de screening y después confirmatoria mediante una prueba treponémica y tratamiento con penicilina, bajamos, digamos, las posibilidades de complicaciones. En realidad lo que uno espera que a los 6 meses baje, digamos, 2 títulos, 2 diluciones. Es decir, si tenía, por ejemplo, 16 DILs, ahora estamos en julio,
en 6 meses esa paciente tiene que bajar, una dilución sería 8, otra dilución sería 4. O sea, en diciembre tendría que estar en 4 para decir que el tratamiento fue efectivo. Eso es lo esperado. Las creo que está pruebas respondido. treponémicas que sirven para el tamizaje, el screening, y sirven para el seguimiento, son pruebas de bajo costo y muy útiles. Las pruebas treponémicas, en cambio, son confirmatorias y no sirven para el seguimiento, porque la gran mayoría de las infecciones, después las pruebas treponémicas siguen dando positiva. En cambio, la BDRL, dependiendo, digamos, el momento en el cual se trató la paciente, porque si lo hizo en una latencia tardía, puede persistir a bajos títulos positiva. Bien. Hay una pregunta nuevamente referida a clamidia y micoplasma, porque dice entonces, en parejas en estudio por infertilidad, solo habría que estudiarle clamidia en endocervix y espermocultivo, ya no ureoplasma y micoplasma, ya que no se tratan. Sí, yo ¿Se creo entendió? eso, y de acuerdo a las recomendaciones internacionales. Sí hay que buscar genitalium, y sí, digamos, a veces las pacientes que están en estudio de fertilidad se hicieron los estudios microbiológicos un año atrás. Entonces, cuando le van a hacer la transferencia, por ahí, tiene una vaginosis bacteriana y puede complicar, como ya vimos, puede tener un aborto la paciente. Es importante chequear previo al procedimiento, por lo menos con pH y con prueba de aminas, si pudiera una microscopía también, porque si ustedes tienen, miren ustedes el valor que tiene la medición del pH. Nosotros hicimos un estudio con el doctor Adriano Orsini, con el doctor Mormandi, la doctora Farinati también, sobre el valor que tiene el pH vaginal para descartar vaginosis bacteriana. Si tenemos un pH normal, tenemos un 98% de posibilidad que la mujer no tenga vaginosis. ¿Está? Bien, algunas palabritas sobre el tema que creo que ya dijiste algo, sobre la atopía hacia cándida o la alergia a cándida. Uh-huh. Bueno, es Eso, algo, digamos, bastante nuevo esto, pero ya vimos, digamos, el tema de la inmunidad en candidiasis, tiene un rol muy importante. Hay pacientes que se ha visto, que no son muchas, serán por ahí dentro de las que tienen candidiasis recurrente, una población cercana a un 10, a un 15%, que tienen una alergia al hongo y que podrían beneficiarse con la vacunación anticándida. Para eso, digamos, hay que hacer determinación, se utilizan pruebas cutáneas para saber la presencia de esta alergia a cándida y no está, digamos, comercialmente la vacuna dispuesta, si bien hay vacunas en fase 2 para cándida, hay inmunólogos que utilizan o que mandan a preparar vacuna para cándida en ese subgrupo de pacientes que pueden llegar a tener alergia al hongo, ¿no? Se hace una intradermoreacción para verificar esta atopía. perdón, me había quedado, creo que no lo hice, otra pregunta relacionada a cándida, si la candidiasis asintomática en el embarazo se trata. Es así, en general, las pacientes que están colonizadas, ustedes le colocan el espéculo y van a ver que el flujo es como si fuera de una microbiota habitual. Pero hay mujeres que por ahí dicen que son asintomáticas, uno le coloca el espéculo y tiene un flujo bien, bien típico de candidiasis. Esa paciente, por ahí, esa vez que la controlaron, no tiene sintomatología, pero seguramente va a tener. O va a tener su pareja también, va a tener una balanopostitis importante debido a la presencia del hongo con todo su desarrollo, ¿no? Por eso, una cosa es colonización y otra cosa es una infección asintomática. Bien. ¿Va? Yo la trato en general, si veo ese flujo, digamos, abundante, típico de candidiasis,
lo que sucede es que muchas mujeres van a tener recurrencias en el embarazo, ¿sí? Las recurrencias, ¿cómo se tratan? Bueno, se puede hacer también una terapia supresiva local, con tioconazol, con clotrimazol, con isoconazol, puede ser una monodosis, hay preparados que están ya con dosis única, que se puede utilizar en forma semanal. Bien, y creo que es la última. ¿Cuáles serían las otras bacterias asociadas para la vaginosis, fuera del GAM, Bueno, de lo habitual? las bacterias, digamos, clásicamente conocidas, que es la Gardnerella, los anaerobios, Mobiluncus, Mycoplasma. Ya vimos que el Mycoplasma hominis y más el hominis que el Buryalyticum, pero con el estudio del microbioma se vio que hay un amplio grupo de bacterias, que podrían llegar a ser más de 20, como la Topobium vaginale, Egertella, Megasphaera. Hay un número importante de bacterias, la gran mayoría de ellas son anaerobios, que no conocemos el perfil de resistencia, porque como no son cultivables esas bacterias, y en la práctica además no es ni la PCR ni el cultivo el método para el diagnóstico de vaginosis, ya lo vimos. O bien utilizamos criterios clínicos como los de Amsel, que además del flujo, el pH, la prueba de aminas, incluye la Clusel, o bien utilizamos criterios microscópicos como los de Nugent o criterios de Hay y Ison. Bien, ya que se habló de microbioma, y un poco para ambos, la relación entre la modificación del microbioma vaginal y el HPV. No sé si es tema para este momento, tanto para Mariano como para Miguel. Bueno, ¿vos En querés comentar? La verdad que cambio. este tema, digamos, de vaginosis bacteriana, que es una disbiosis relacionada a la oncogénesis, está en controversia desde hace muchos años. Con los descubrimientos de los vaginotipos, que fueron publicados en el año 2011 por Ravel y colaboradores, mostraron que el microbioma está caracterizado por distintas poblaciones de bacterias, donde, por ejemplo, el Lactobacillus crispatus, evidenciado por PCR, es como si fuera el más fisiológico, por así decirlo, y más prevalente en raza blanca. Esa es la comunidad o el vaginotipo tipo 1. El 4, por ejemplo, que se divide en 4A y 4B, es un vaginotipo que hay un predominio de diversidad microbiana, donde hay muchas bacterias anaerobias y donde es más frecuente en raza negra. No les estoy diciendo vaginosis, es un vaginotipo más prevalente en esa raza y es más, digamos, con mayor facilidad pasa de la microbiota habitual a la vaginosis. ¿Tá? Lo que se ha visto, digamos que hay la presencia de una disbiosis puede, digamos, facilitar la adquisición del HPV, y no solamente eso, puede dificultar la eliminación del HPV, las pacientes que tienen disbiosis. Y también se vio que hay cierta, digamos, perfil de citoquinas presente en vaginosis bacteriana y en otras disbiosis, y estos estados proinflamatorios puede facilitar la expresión de las oncoproteínas E6 y E7 que conducen, digamos, a todo el mecanismo de oncogénesis cervical, ¿no? Bueno, esa fue otra trampita mía para unar a los dos temas. Ese fue. Ya no les hago más trampita. Seguimos ahora hay una nueva pregunta, después seguimos con Miguel si tenemos tiempo, porque esta es para Mariano. Dice, tengo una paciente con AGC, con citología, a quien realicé un legrado endocervical y me reportaron hiperplasia papilar atípica. ¿Qué seguimiento debería realizar, ya que
se busca bibliografía y no he encontrado. A ver, ¿se entendió? Sí, hay Es una... Bueno, justamente yo, por suerte, teníamos la suerte de contar en nuestra sociedad con Alejandra Maciel. La doctora Maciel es una de las mejores patólogas en la Argentina, y justamente este año se iba a hacer, bueno, no se hizo, iba a haber una reunión sobre la nueva clasificación de las células glandulares, de las lesiones por células glandulares. Entonces, ustedes saben que no es adenocarcinoma in situ y nada más. O sea, tiene toda una serie de clasificaciones que pertenecen al adenocarcinoma in situ. No soy un experto en el tema, no puedo dar un testimonio histopatológico de qué se trata, pero hay que tener cuidado con esas nomenclaturas. Por eso la idea es ajustarse y esperemos a ver que venga la nueva clasificación. ¿Entendés? Yo la interpreté porque hace poco tuvimos un caso parecido que nos derivaron al Hospital Naval, y justamente el patólogo era el doctor Lema, que es el maestro de Alejandra. Entonces, lo conversamos un poco con él también, y nos dijo que tuviéramos en cuenta esto, pero que no era lo mismo que decir adenocarcinoma in situ. Pero no es como una hiperplasia típica, como sería en el endometrio, pero no lo puedo decir así. Pero digamos que es para tener cuidado. También hay que tener en cuenta la edad. Si es mayor de 35 años, otra vez, ecografía transvaginal, ver la línea endometrial, histeroscopía diagnóstica, ¿sí? Pero es un tema interesante, es un tema interesante que se viene. Bien. Otra pregunta es, ¿qué conducta sigue frente a un margen profundo, es decir, endocervical, en contacto con una resección en LIP? ¿Se sigue o se reconiza? Margen endocervical profundo con sí, LIP. Sí, bueno, Positivo. yo me dedico a este tema, pero no sé si era de la charla de hoy, pero con mucho gusto, me encanta hablar de este tema, gracias. Bueno, las resecciones endocervicales, las resecciones en el cuello, hasta el año 2008, lo recuerdo perfectamente esa fecha porque en la sociedad empezamos a establecer bien, decir, bueno, ¿a qué margen le vamos a prestar más atención? ¿Al endocervical, al exocervical o a ambos? Entonces, ya desde esa época dejamos de retratar a la paciente con margen exocervical positivo. Con respecto al margen endocervical, depende qué resección se hizo, depende de la lesión que vimos, y depende de si se hizo un estudio del canal remanente, del conducto, remanente. Mucha gente aconseja que después de la resección con LIP se haga un cepillado o un legrado de lo que queda. Si ese legrado es negativo y el margen, supónganse, está en contacto, nos podemos quedar tranquilos y se podría hacer, por ejemplo, un test de cura a partir de los 6 meses, un test de HPV, para ver si hay lesión remanente. En caso, a veces, cuando hay factor de riesgo y uno tiene dudas, siempre se puede hacer más. Acuérdense, las resecciones con el cono, todo lo que a ustedes les guste, son biopsias ampliadas. Siempre podemos seguir. Pero si uno quisiera preservar el cuello, bueno, el test de HPV, el test de cura, es una muy buena arma si no se quiere hacer una nueva resección. ¿Está bien? Bien. Ahora nuevamente para el doctor Miguel, si no se trata de la actinomyces IDU. Bueno, esa es una de las colonizaciones que también nos trae problemas a la hora, digamos, de pensar si tenemos que tratar o no, y fue uno de los temas, digamos, que Asaigo siempre, digamos, trató de desarrollar. Una cosa es la colonización por actinomyces y otra cosa es actinomyces enfermedad. La actinomyces enfermedad es una enfermedad de muy, muy rara observación, pero cuando aparece es grave, digamos, ¿no? Como presentación. Seguramente la gente más grande por ahí ha visto un caso en toda su historia de especialista, pero colonizaciones vemos a diario en cuanto a las pacientes que tienen dispositivo. En la citología suele observarse estas colonizaciones. Simplemente la vigilancia de esas pacientes no se tratan,
¿sí? Ni se remueven los dispositivos. Bien, otra pregunta, ¿cómo diagnosticamos el Mycoplasma genitalium si la gran mayoría de los laboratorios no lo hacen? Sí, hay lugares de referencia, el Malbrán en Capital lo pueden hacer, nuestro hospital ya lo está haciendo, estoy hablando de un hospital del conurbano bonaerense, yo creo que depende si el laboratorio no sabe, digamos, de la necesidad de estudiar, no va, digamos, a incorporar la técnica. Es responsabilidad nuestra de pedirlo, de solicitar que se haga, ¿está? Bien, en pacientes en las que no podemos acceder a cultivos de flujo por motivos económicos y de distancia, ¿se consideraría correcto hacer un tratamiento de amplio espectro sin cultivo? Bueno, depende de lo que estemos hablando. O sea, yo puedo acceder de menor a mayor complejidad a utilizar un espéculo, hacer la especuloscopía, hacer el pH y la prueba de aminas, y ahí ya tengo gran orientación sobre una infección vaginal. No así por ahí con una infección cervical, que tengo que recurrir por lo menos a la microscopía. Ni siquiera la microscopía para una cervicitis es de gran utilidad, salvo en evidenciar que tiene respuesta inflamatoria. ¿Tá? En algún caso tengo que recurrir sí o sí al cultivo. Pero bueno, ahí dentro de lo que son el manejo sindrómico de las infecciones de transmisión sexual, digamos, se aconseja ir de mayor a menor, pero lo que sugieren las pautas, más que nada está destinado a países muy pobres, es utilizar por lo menos la especuloscopía, y de acuerdo si es una infección vaginal, porque digamos tiene un flujo a nivel vaginal y no pude hacerle otra cosa, se tratará para vaginosis y tricomonas y cándida. Eso a mí me parece, digamos, un exceso, ¿sí? Porque si tengo que tratar 3 infecciones, cuando en realidad si yo incorporo pH y prueba de amina, me puedo orientar mucho más y quizás esa paciente solamente reciba un tratamiento. Por eso no tenemos que esperar de brazos cruzados que no caigan las cosas, sino tratar de nosotros también tener, así como tenemos ácido acético, Lugol, tener también tiras reactivas para medir el pH, que se utiliza en un rango de 3,5 a 6 habitualmente, para que tenga, digamos, se pueda observar esas diferencias. Y la prueba de aminas que se hace con hidróxido de potasio al 10%, es algo simple también. Bien, y creo que es la última pregunta, porque ya tenemos que ir culminando. ¿El uso de fluconazol después de las 20 semanas es seguro para candidiasis? Yo mostré en la diapositiva de tratamiento que están contraindicados los derivados azólicos por vía oral. Entonces, no son seguros. Hay publicaciones que muestran malformaciones fetales, entonces no debieran utilizarse. Ni siquiera el ácido bórico también. Bueno, si la doctora Patricia Cingolani está de acuerdo, creo que con esto culminamos, agradeciendo realmente la gran participación que hubo, las preguntas, agradeciendo a los disertantes con sus excelentes presentaciones, a FASGO, a la Sociedad de Patología del Tracto Genital Inferior y Colposcopía, y al Laboratorio Baliarda, por haber colaborado y auspiciado este webinar. Así que por mi parte, muchísimas gracias, y le doy la palabra a la doctora Patricia Cingolani. Muy buenas noches para todos. Patricia? ¿Puedo aclarar, Sandra, una cosa? Sí, cómo no. Por suerte tengo la asistencia de la doctora Maciel. Ese término que dijeron no existe en anatomía patológica para el cuello uterino. ¿Sí? No lo quise decir por no pecar en lo que realmente yo no sé, pero como es hiperplasia glandular atípica en el cuello, no existe. Quería aclararlo. Sí, a mí me pareció, pero bueno, no era mi deber pero me lo dijo Alejandra. Decirlo. Claro, lo que pasa es que a veces hay distintos patólogos que informan Patricia de una manera... Tampoco lo pude ver a Patricia. Gracias. Qué suerte.
Bueno, qué suerte válida la aclaración para que en todo caso se revea esa situación con el patólogo, el ginecólogo con el patólogo, y llegar a un diagnóstico y a una conducta adecuada. Sí, vale la pena Bueno, aclarar. yo me despido, los dejo en compañía de Patricia, y muchísimas gracias a todos. Muy amables y gracias por permitirme participar en esto que fue realmente un gusto. Igual. Gracias. Bueno, Gracias, felicitaciones a los disertantes, muchísimas gracias Sandra, la verdad que impresionante la convocatoria y que el público se haya quedado hasta esta hora, y bueno, gracias a la buena voluntad de ustedes de contestar la gran mayoría de todas las preguntas que recibimos. Impresionante los comentarios, les aconsejo que los lean porque son todas nuevas para ustedes. Se envían las felicitaciones del presidente de FASGO y todo el comité ejecutivo y comisión directiva de FASGO, el presidente electo de FLASOC, el doctor Néstor Garelo, el doctor Loruso, la doctora Boto, bueno, un montón de felicitaciones, realmente muy contenta por el éxito de esta transmisión. Les doy las gracias y los esperamos nuevamente pronto por aquí. Así que saludos, y si quieren decir algo, tienen la palabra. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Gracias a ustedes. Muchas gracias, buenas noches a todos, buen fin de semana. Buenas noches. Gracias, igualmente.